Tras más de 4 meses de experimentar un periodo de confinamiento, nos enfrentamos a un fenómeno de desescalada, producto de la expansión del nuevo coronavirus. Las medidas restrictivas en la mayoría de ciudades y entornos urbanos del mundo han disminuido la movilidad humana, provocando la disminución de la flota vehicular en movimiento diario, la frecuencia y la intensidad del transporte público y pues también la visita de los seres humanos a ambientes naturales como playas, parques y bosques. Esto podría indicar la reducción del impacto de la actividad humana en el medio ambiente y generar la posibilidad de una especie de respiro al planeta. Hay polémica, sin embargo, en la comunidad científica alrededor de esto, por lo cual hemos invitado a 3 especialistas que pueden ayudarnos a poner en perspectiva si se trata de un verdadero respiro al planeta o si las aparentes señales positivas de recuperación ambiental nos pueden dar quizás luces sobre posibles próximas y futuras políticas públicas para fortalecer el equilibrio ambiental. Por eso nos acompañan hoy el biólogo Esteban Brenes Mora, quien es biólogo máster en conservación y manejo de vida silvestre. Es fundador y director de la Fundación Costa Rica Wildlife, una organización dedicada a la conservación de la vida silvestre y también docente de la Universidad de Costa Rica. Gracias por acompañarnos, Esteban. Hola, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer estar en Era Verde. También está con nosotras Celeste Sánchez Noguera, quien es bióloga marina, máster en gestión integrada de áreas costeras tropicales y doctora del Earth System Sciences, es decir, ciencias del sistema de la Tierra. Es docente también e investigadora del CIMAR de la UCR. Se ha especializado en la acidificación oceánica. Gracias, Celeste, por acompañarnos también. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Y finalmente nos acompaña José Félix Rojas Marín, quien es investigador del Laboratorio de Análisis Ambiental de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional. Es experto en el análisis de la calidad del aire. Gracias a los 3 verdaderamente por estar con nosotras para que nuestra audiencia tenga una idea más clara de cuál es el impacto de las medidas tomadas por los estados respecto al medio ambiente ante la pandemia. Comencemos entonces con José Félix, quien nos va a dar, me parece, buenas noticias en cuanto al impacto en la calidad del aire. Muchas gracias por el espacio que nos han dado para dar a conocer un poco el trabajo que venimos haciendo. Es un trabajo en equipo, básicamente, tenemos aquí en la Universidad Nacional junto con otras instituciones del gobierno como el Ministerio de Salud. Mantenemos la vigilancia de la calidad del aire y este fenómeno pues es algo completamente nuevo, no es único aquí en Costa Rica, en el mundo ya hay reportes y se ha venido estudiando de cómo las medidas de confinamiento pues al cambiar nuestra forma de vida pues también han impactado un poco el aire, dado que se restringe la movilidad en las zonas urbanas. Y básicamente nosotros hace un par de meses pues emitimos un boletín donde comunicamos en parte los resultados que hemos venido observando en el comportamiento de la calidad del aire para algunos contaminantes que están asociados, por decirlo así, a fuentes móviles. Y es claro en el estudio que hicimos que la contaminación del aire pues disminuyó significativamente. Si lo comparamos con el 2019, hay reducciones de un 20 hasta un 50% en algunos de los sitios de monitoreo. Incluso con las mediciones se puede evidenciar cómo los cambios en las medidas de restricción vehicular pues afectan también la contaminación del aire. Por ejemplo, se vio un comportamiento interesante durante la restricción que se hizo en Semana Santa, que fue de las primeras encerronas que nos impusieron. Entonces se ve claramente cómo la calidad del aire pues mejora, digámoslo así, entre comillas, en esos momentos, y precisamente cuando se eliminan esas restricciones y reingresamos otra vez a una relajación, pues vuelve a aumentar la contaminación. Entonces claramente está asociado al comportamiento de la movilidad urbana. Claro, y bueno, vamos a profundizar en un próximo bloque también sobre cómo se hacen estas mediciones para que usted también sepa cómo se mide la calidad del aire acá en Costa Rica. Celeste, yo quisiera preguntarle, las restricciones derivadas de la pandemia en lo que tiene que ver con todas las formas de movilización aérea, marítima y terrestre han reducido la contaminación sónica y al parecer esto tiene impactos en el avistamiento principalmente de cetáceos. ¿Cómo ocurre esto?
Bueno, efectivamente, sí han habido modificación de los patrones de transporte, ¿verdad? Tanto a nivel terrestre como a nivel marino. Y, o sea, la mayoría de los países reportan que muchas de sus flotillas marítimas, ya sea de transporte por turismo, incluso de pesca, han tenido básicamente que reducir su actividad o incluso pararla completamente. Y precisamente gracias a que hay lugares de monitoreo en diferentes partes del mundo donde tienen sensores o instrumentos que precisamente lo que miden es la cantidad de contaminación o de ruido que hay en los ambientes marinos, es que han podido determinar que sí hay una clara reducción. Es muy obvio, ¿verdad? Al haber obviamente menos botes circulando, pues va a haber menos contaminación y eso lo que permite es que haya aumentado también el avistamiento de cetáceos en muchas zonas, inclusive bastante cercanas a la costa. ¿Por qué? Porque en realidad estos son animales que son muy sensibles a lo que es la contaminación acústica. Precisamente por eso es que algunas de las medidas o buenas prácticas para el avistamiento de cetáceos es que las embarcaciones apaguen los motores cuando están cerca de los animales. Entonces ellos, al experimentar este silencio o esta calma, comienzan a acercarse a sitios donde tal vez por muchísimo tiempo no habían frecuentado. Y eso es básicamente una de las cosas que más se han evidenciado durante esta pandemia, producto de la reducción de la contaminación sónica a nivel de ecosistemas acuáticos. Esteban, también conversando con usted previamente, usted nos señaló que el avistamiento de la fauna en algunas ciudades pues no necesariamente está indicando una recuperación del planeta, sino que es meramente el resultado del distanciamiento físico entre las personas. ¿Podría profundizar sobre esto? Sí, correcto. Yo creo que cuando hablamos de ecosistemas y de poblaciones de fauna, hay que ser muy cautelosos, ¿verdad? Porque el hecho de que los veamos más no significa que hayan más o que las poblaciones se estén recuperando, sino simplemente puede ser que las personas están más atentas porque están en sus casas, entonces empiezan a ver fauna que no veían antes, o los animales están aprovechando esos lapsos de disminución en contaminación acústica, donde se bajan las barreras como las carreteras o el flujo de gente y se desplazan más. Sin embargo, asociar esto a recuperación de poblaciones requeriría mucho más análisis, mucho más estudio y tal vez periodos más prolongados. Entonces hay que manejarlo con mucha cautela, más en un país como Costa Rica, que todas estas circunstancias donde la fauna interactuaba en las ciudades ya era común, ¿verdad? Producto del éxito de las áreas silvestres de conservación y el cambio en paradigma económico, ¿verdad? Y creo que más bien esto en Costa Rica puede volverse un reto. Estamos en Era Verde compartiendo con especialistas de los ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos y de la calidad del aire sobre las implicaciones que ha tenido esta restricción de la movilidad humana en muchas actividades producto de la pandemia. Esteban, retomando lo que acabamos de plantear y lo que se ha compartido ampliamente por redes sociales, por ejemplo, la presencia de animales silvestres en ciudades como pumas en Santiago de Chile o flamencos en las carreteras de Yucatán, además del asombro que esto puede producir, usted mencionaba que esto resulta un nuevo desafío, un nuevo reto para la protección de la fauna. ¿Cómo se aprecia esto en Costa Rica y cuáles son esos retos que surgen? Sí, como decía anteriormente, para Costa Rica no es nuevo la interacción, ¿verdad? Hace varios años tuvimos pumas en la ciudad, normalmente vemos zorros pelones, mapaches, bisotes, etcétera. Costa Rica ha sido un país muy exitoso conservando sus áreas boscosas, hay que decirlo, y también son áreas silvestres que tienen representatividad de fauna, especialmente en el caso de los mamíferos, hay publicaciones que lo comprueban. Y esto significa el reto de cómo hacemos para coexistir, cómo hacemos para compartir un espacio y el tiempo juntos sin que unos ganen más que otros, sin que otros pierdan más que otros. Y ese reto, esa nueva modalidad de conservación que tenemos que desarrollar en Costa Rica va muy de la mano a lo que está viviendo el mundo hoy en día y que tal vez es novedoso para ellos, pero para nosotros no. En Costa Rica, más bien, la falta de flujo de personas podría significar una ausencia de personas, una ausencia de guardianes del bosque. Por ejemplo, todos los guías de ecoturismo, todas las comunidades que se asocian al turismo han sido responsables de la vida silvestre y hoy en día son poblaciones que están a la deriva y no es para menos que la cacería ha aumentado, los retos ambientales han aumentado
Entonces nos lleva a otro plano, ¿verdad? También, José Félix, la suspensión de la actividad aérea también tiene sus implicaciones, como lo hemos visto. ¿Podríamos explicarle a quienes nos sintonizan la implicación de este cambio en la atmósfera? Bueno, en general todas las modalidades de transporte han sido disminuidas en su actividad por el tema de la pandemia. Es claro que eso supone una reducción en las emisiones de este sector. En el caso específico del transporte aéreo, pues toda la actividad aeroportuaria, pues en los aeropuertos principalmente, va a haber menor cantidad de aviones y transporte de ese tipo, por lo tanto van a haber menos emisiones a la atmósfera. Hay que tomar en cuenta también que los aviones hacen, cuando despegan y cuando están en la parte alta de la atmósfera, pues las emisiones pues, se reparten de forma diferente. O sea, cuando un avión está en descenso o ascenso, buena parte de esas emisiones quedan dentro de la troposfera y cuando ya alcanza la altitud suficiente, donde normalmente alcanza la velocidad de vuelo que ellos necesitan, pues la contaminación que se genera ahí pues está en otra capa de la atmósfera y eso se transporta de otra forma, ¿verdad? Entonces hay una contribución ahí que tienen los aviones en cuanto a sus emisiones, pero es claro que al igual que en el caso de la movilidad con vehículos terrestres, pues hay una disminución también importante en esas emisiones. Y por supuesto, recordemos de que la importancia de muchas de esas emisiones es que no solamente afectan a la salud, sino que en la atmósfera pueden sufrir reacciones químicas y convertirse en otros tipos de contaminantes perjudiciales que pueden también transportarse a larga distancia. Entonces, claro, en estos momentos, toda la disminución que hemos tenido, pues los aportes de estas fuentes también han disminuido. Hay que ver qué sucederá cuando se empiece a dar la apertura poco a poco. Por lo menos ya la parte de aeropuertos ya está iniciando, ¿verdad? Esta semana. Hay que ver cómo se comportan en los siguientes Claro, y queríamos saber meses. nosotros cómo se da este monitoreo, esta medición, si nos explica brevemente. Ok, bueno, lo que ya tiene que ver con monitoreo o vigilancia de la calidad del aire, pues eso se hace a nivel terrestre porque es donde está la población, donde están las personas, y para eso se utilizan equipo especializado, que hay de dos tipos. Tenemos equipos que son manuales, o sea, donde una persona tiene que ir todos los días a la estación y estar recolectando las muestras dependiendo de la naturaleza del contaminante. Hay contaminantes que son gaseosos y hay otros que están en forma de partícula. Entonces hay equipos que sirven para las dos cosas. Y también recientemente en la red de monitoreo, gracias a la contribución que han hecho varias instituciones como el Ministerio de Salud, ECOPE, la misma universidad y también gobiernos locales, pues tenemos la posibilidad de contar con estaciones automáticas. Entonces eso nos permite tener información en tiempo real de cómo se comportan muchos de estos contaminantes. Y eso nos sirve para muchas cosas, por ejemplo, para generar contingencias ambientales, en caso de que se dé un aumento súbito en la contaminación del aire. Entonces estamos en este momento, de hecho, trabajando en un servidor, queremos tener una aplicación móvil para comunicar la calidad del aire a la población, estamos en ese proceso. Es algo que en muchos otros países se manejan como normalidad, o sea, así como en las mañanas usted enciende las noticias y ve el reporte del tiempo, también presentan el reporte de cómo va a estar la calidad del aire, o cómo se ha venido comportando, o si está en un nivel verde, amarillo, rojo. Entonces, la idea es además de tener el equipamiento, pues comunicar esa información, obviamente en un lenguaje que la población pueda comprender, pero que se desarrolle esa conciencia de que el tema de la calidad del aire es importante, hay que poner atención. Los números de la OMS son claros, 7 millones de muertes al año relacionadas a enfermedades desarrolladas por contaminación del aire. Claro, es que la contaminación del aire también tiene que ver, impacta la contaminación de los océanos. Por eso queríamos preguntarle, Celeste, usted que estudia la acidificación de los océanos, esta reducción de gases de efecto invernadero debido a la desescalada en movilidad, ¿podría prometer un mejoramiento o al menos algún tipo de mitigación en el proceso de acidificación de los mares? Siendo realista en este punto, no, porque la verdad es que, digamos, algo como la acidificación oceánica en realidad es un proceso de captura constante de todo el dióxido de carbono que está en exceso en la atmósfera. Y es un proceso que lleva, digamos, muchos años. Entonces,
Básicamente ese dióxido de carbono va entrando al mar, se va acumulando y se va acumulando hasta que comienza a cambiar la química del mar. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tenemos una situación particular como la de la pandemia, nosotros estamos viendo una reducción en el dióxido de carbono en la atmósfera, pero eso no necesariamente se va a ver reflejado en el mar de forma inmediata, ¿verdad? Digamos que sería como poner en una balanza un saco de cemento versus una canica, ¿verdad? No es realmente comparable. Entonces, para que nosotros realmente podamos ver un cambio, tendríamos que empezar a desarrollar a nivel, digamos, local e incluso ya dentro de un ámbito un poco más global, ¿verdad? Todas estas acciones y estas estrategias que se han venido planteando desde hace un par de años a partir de las diferentes conferencias y los acuerdos a los que se ha llegado, precisamente para reducir esta emisión de dióxido de carbono de una forma más permanente. Porque nosotros lo que tenemos ahorita con la pandemia es básicamente una fotografía, ¿verdad? Algo muy a corto plazo. Y cuando hablamos de cambio climático, en realidad este tipo de acciones tan cortoplacistas no surgen un efecto real. Entonces, en ese sentido, yo creo que más bien, de alguna forma, esto nos sirve para darnos cuenta de que nuestras acciones tienen un impacto real, tanto a nivel positivo como negativo, ¿verdad? Pero precisamente que eso nos sirva como un ejemplo o una llamada de atención de que, bueno, claramente sí, sí, este cambio en los patrones de consumo, en los patrones de actividades que se han dado en los últimos meses ha tenido un impacto. Bueno, imagínense qué pasaría si nosotros podemos de alguna forma comenzar a perpetuar esto a largo plazo, ¿verdad? Obviamente tomando todas las medidas del caso, sabiendo que no podemos paralizar la economía del mundo completamente, pero que sí se pueden modificar muchísimas conductas para precisamente lograr que se vean reducciones significativas en el dióxido de carbono en la atmósfera y que eventualmente eso va a contribuir a que el proceso de acidificación comience a desacelerarse. No se va a detener completamente porque, como les digo, es un proceso que ya está bastante avanzado, ¿verdad? Pero se podría desacelerar y lo mismo sucedería, por ejemplo, con el proceso de calentamiento de los mares, que también va muy de la mano con esto. Para ir cerrando esta conversación, pues sabemos que en nuestro planeta todo está interconectado, la interacción del aire con los océanos y con los ecosistemas terrestres y marinos es compleja e interdependiente, y pues quisiéramos conocer desde la perspectiva de ustedes cómo los indicadores derivados de esta reducción producto de la pandemia y a partir de la actividad humana pueden tomarse como un gran experimento o una muestra para tomar políticas públicas posteriores. Esto viene a ser una gran oportunidad. Primero, viene a evidenciar realmente nuestra capacidad de poder evaluar los impactos que nosotros como especie y que nuestras acciones están teniendo en el medio ambiente. Sin embargo, también evidencia las debilidades, por ejemplo, la falta de datos, porque no existen programas de monitoreo a largo plazo, y eso es algo que yo creo que todos los investigadores hemos venido diciendo desde hace décadas, que es importante invertir en programas de monitoreo, porque para nosotros poder determinar un cambio, primero necesitamos saber cómo estaban las condiciones antes. Y ahora nos vienen a preguntar, ¿han habido cambios con la pandemia? Y es como, bueno, no sé qué tanto fue el cambio porque antes no habíamos medido suficiente para poder determinar el cambio. Entonces yo creo que eso es algo que también se viene a evidenciar y que definitivamente tendría que estar incluido, ¿verdad? Incorporado en estas nuevas políticas públicas. Y lo otro es, como mencionaba anteriormente, las acciones a largo plazo. O sea, nosotros tenemos que comenzar a pensar cuando hablamos de términos de impacto ambiental a largo plazo. Sí, yo creo que cuando pensamos en reactivación, se ha hablado mucho en Costa Rica de basarnos en la naturaleza. Sin embargo, eso no se está ajustando mucho a la realidad de lo que está pasando. Por ejemplo, recortes al Ministerio de Ambiente que inhabilitan la protección de ecosistemas terrestres y marinos, una recuperación económica que posiblemente va a tener mucho mayor impacto porque hay que recuperar las pérdidas económicas y por lo general el costo ambiental de eso es bastante fuerte. Hay varios ejemplos en Asia y en Norteamérica y eso ya lo estamos viendo en Costa Rica, ¿verdad? Cuando se le están pidiendo flexibilidad a Setena, cuando se están pidiendo que se bajen regulaciones a pesticidas, etcétera. Ahora, entonces todo este momento de respiro al planeta es muy, muy frágil, ¿verdad? Y cuando hablamos de otros elementos como el aire o el agua, dependen de los ecosistemas terrestres. La calidad del aire depende de bosques estables, depende de poblaciones de herbívoros estables. La calidad de los mares depende de lo que pasa en las cuencas río arriba. Y todo eso está ahí a una firma
de vulnerabilizarse aún más o de protegerse aún más, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos en un hilo muy delgado, tenemos la oportunidad de hacer algo muy bien, de momento no lo estamos haciendo tan bien, pero todavía podemos enrumbarnos hacia soluciones basadas en la naturaleza. Sí hay algo que sí podemos aprender mucho durante este tiempo, donde se han aplicado medidas de confinamiento, restricción vehicular, también restricciones a la misma actividad productiva del país, y es ver un poco qué beneficios realmente están trayendo sobre la calidad del aire, qué tanto se ve beneficiado una medida de restringir la circulación de vehículo 1 o 2 placas por día, o 3 o 4, como tienen en otros países, o restringir la circulación en el casco central. Entonces, esas son cosas o escenarios que uno podría con modelos tratar de estimar si son efectivas o no, cuánto se reduce la contaminación del aire. Pero ahorita con la pandemia estamos teniendo el experimento en vivo y en directo, ¿verdad? Entonces, podemos aprender bastante de si realmente esas medidas que antes se tomaban, si ahorita manteniéndolas o incrementándolas o relajándolas, realmente vamos a tener un impacto significativo, por lo menos en la calidad del aire, ¿verdad? Que también calidad del aire está relacionado a cambio climático. Hay una relación entre las dos, un poquito obviamente más a mediano o largo plazo. Entonces, para decisiones a futuro en política pública, pues los datos que estamos recogiendo, que hemos recogido en años anteriores, la red de monitoreo tiene 10, 15 años de estar funcionando, y con los datos que estamos recogiendo ahorita en este momento podemos evaluar esos diferentes escenarios que se han planteado de medidas restrictivas y ver cómo en la nueva normalidad podemos aplicarlas, ¿verdad? Podemos aplicarlas, incluso las medidas de teletrabajo que reducen la movilidad de las personas, pues eso también podría evaluarse cómo está impactando la calidad del aire, y ya cuando regresemos a esa nueva normalidad, pues quizás algunas de esas medidas o combinaciones se podrían mantener para sostener una calidad del aire aceptable. Quería preguntarle también brevemente a Celeste y Esteban si nos pudieran dar sus apreciaciones respecto a estas acciones urgentes que tenemos que tomar como seres humanos para tener una mejor coexistencia en el planeta. Yo creo que realmente esto ha venido a evidenciar algo que los científicos hemos sabido y hemos dicho hace mucho tiempo: la naturaleza es resiliente. La ventaja es que con la pandemia se ha hecho más visible, más evidente para todos los que están fuera de la burbuja de la academia, ¿verdad? Para todo lo que es la parte de la ciudadanía, digamos. Y eso de alguna forma nos ayuda, porque yo creo que permite hacer un alto en el camino, permite que las personas comiencen a darse cuenta de que los cambios que nosotros hagamos van a tener un impacto directo en los ambientes, llámense terrestres, llámense marinos. Y en ese sentido yo creo que, si bien es cierto, hay muchísimas políticas que se tienen que comenzar a establecer en esferas muy altas, ¿verdad? Ya hablamos de cuestiones a nivel económico, incluso a nivel también, por ejemplo, de establecer cuotas o tasas para las diferentes actividades, específicamente las que son contaminantes. Creo que también hay muchísimas acciones a nivel individual y local que se pueden llevar a cabo y que pueden tener un impacto. Por ejemplo, hablamos de cambios en movilidad urbana, hablamos de cambio en la disposición de los residuos domésticos, hablamos incluso de cambios tan básicos como la utilización de la energía en nuestros hogares. Y yo creo que eso es algo de lo que nos tenemos que agarrar como parte del mensaje que nos deja la pandemia, ¿verdad? Vean que todos estos cambios que nosotros como individuos podemos hacer van a tener un impacto directo en la naturaleza. Sí, y yo creo que una de las cosas más importantes que nos está dejando la pandemia como Costa Rica nos mostró la vulnerabilidad de nuestra gallinita de huevos de oro. Nos mostró la vulnerabilidad de un sistema de áreas silvestres protegidas estables, de un sistema de protección de la naturaleza estable, entre comillas, y nos enseñó que tenemos que empezar a pensar en un desarrollo comunitario y un sistema económico que no genere presiones directas sobre los ecosistemas. Por ejemplo, se cayó el turismo y eso hizo que muchas comunidades volvieran a lo que estaban haciendo antes del turismo. La conservación tiene que dejar de ser un lujo, la conservación tiene que dejar de ser una caridad. La conservación, Costa Rica tiene todo el escenario para que se profesionalice y se dignifique el trabajo en conservación,
que se dignifiquen los procesos científicos que permiten monitorear y generar soluciones. Y yo creo que tal vez esa es la lección más grande en temas de conservación que nos ha dejado la pandemia, ¿verdad? La fragilidad la necesidad de implementar un sistema estable. Lamentablemente, todavía no vemos ese cambio, no lo sentimos, todo lo contrario, más bien la pandemia desde la parte política se ha vulnerabilizado aún más las áreas silvestres protegidas y los ecosistemas terrestres. Y creo que si no aprendemos ahorita, difícilmente lo vamos a hacer en otra ocasión, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir haciendo presión, tenemos que seguir tomando acciones individuales y colectivas para reclamar que verdaderamente nos aseguremos ecosistemas para el rato, ¿verdad? Muchas gracias a los tres por acompañarnos, a Celeste, a Esteban y a José Félix, por brindarnos su perspectiva como expertos y también personas críticas y conscientes. Gracias a usted por acompañarnos también y le dejamos con más de Televisión UCR, Televisión con Sentido.